un predicador que dice que muchos cristianos están adorando los domingos a un ídolo. A un ídolo porque están adorando a un Dios que ellos no conocen. Están adorando a un Dios que ellos creen que es el real, pero es desconocido. De hecho, ese escritor escribió un libro que tiene el mismo, que toma el título del libro para el mensaje, Conociendo a Dios. Porque, hermanos, hay mucha gente que tiene un ídolo que no es el Dios verdadero. Se hablan muchas cosas de Dios, pero hay que hablar lo que dice la Biblia. Y por eso el Señor me inquietó en mi lectura devocional predicar este capítulo 40. Vamos a ver si por lo menos 2 horas dan esta noche para yo hablar de este mensaje. Si no dan 2 horas, duro 2:30. No. Vamos a orar. Señor, hablar de tu persona, hablar de ti es una gran pretensión de nosotros. De la única manera que podemos hablar de ti es porque tú nos has llamado, tú te has revelado, es porque nos has llamado a hablar tu palabra, has puesto esa carga en el corazón de cada uno de los predicadores. Pero nosotros no somos quienes para ni siquiera mencionar tu nombre. El profeta necesitó que sus labios fueran purificados con una llama, una brasa tomada de un lugar caliente para purificar sus labios y pudiera hablar de ti. Señor, tú has puesto ese compromiso en mis hombros en esta noche. Que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, el Espíritu Santo que inspiró tu palabra y sabe lo que dijo, hable a través de mí. Yo simplemente sea un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este capítulo 40 de Isaías habla de atributos de Dios, habla de la persona de Dios, pero también habla de 2 implicaciones que tienen esos atributos para con los que siguen a Dios. Originalmente, este capítulo fue escrito por el profeta Isaías, hijo de Amoz. Él fue profeta durante aproximadamente los periodos de 4 reyes. Y Dios está enviando un mensaje a Jerusalén, y específicamente a la tribu de Judá, porque Dios le había castigado, pero le está diciendo a través del profeta que ya se había cumplido el propósito que Dios tenía con el castigo de Jerusalén. Y entonces envía este mensaje a través del profeta Isaías. Y de hecho, hermanos, los primeros versículos de este capítulo son proféticos. El Señor Jesús mencionó algunos de estos versículos refiriéndose a Él en el Nuevo Testamento. Pero estos atributos nos ayudan a conocer a Dios, que siempre se ha querido revelar. Hermanos, el problema no es de Dios, el problema es nuestro. Cuando nosotros no conocemos a Dios o cuando no entendemos a Dios, no es un problema de Dios, es un problema nuestro, del ser humano. Dios, desde el principio de la creación, ha querido que nosotros le conozcamos, que la humanidad le conozca y relacionarse con la humanidad. Alguien me preguntó el viernes, que si yo pensaba que habían extraterrestres. Yo le dije, sí, Dios y los ángeles. Pero usted cree que no hay otro. Dios creó, hizo este planeta y puso las condiciones en este planeta donde pudiera haber vida y gente con la que Él pudiera tener una relación personal de tú a tú. El daño lo causamos nosotros, pero Dios se revela en su palabra y lo suficientemente claro para que nosotros podamos entender. El asunto es que por el pecado esa capacidad está atrofiada, está dañada. Y se necesita la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona para que pueda llegar a conocer lo que Dios revela de sí mismo. En mi adolescencia yo escuchaba a Radio Transmundial todas las noches a través de la Biblia, J. Vernon McGee. Yo tenía mi Biblia.
Yo escuchaba varios programas de Radio Transmundial, era la época, los radios de pila, de batería, y para yo escuchar a Radio Transmundial yo tenía que girar el radio, porque si lo ponía así, escuchaba la emisora de la capital, entonces así escuchaba Radio Transmundial y emisoras de Colombia y Venezuela. Yo escuchaba los programas de Radio Transmundial, yo no entendía nada, nada. Cuando se creó una misa para niños en la Iglesia Católica, escogieron a 2 niños para que tuvieran la lectura bíblica en esa misa infantil y explicaran el pasaje. Yo fui uno de esos 2 niños. Dios tenía el propósito de que yo hablara de su palabra, mire, desde niño. Y yo hacía un resumen de lo que había leído, pero yo no entendía. Hermanos, inmediatamente el Señor me dio fe para creer. Yo comencé a entender poco a poco la palabra de Dios. Y todavía me falta por entender. Pero hermano, hubo un cambio inmediato. Y yo en ese momento, la Biblia que yo usaba, mi abuela se la había regalado a una tía que vivía en los Estados Unidos. Y yo lo que tenía era un Nuevo Testamento de los que regalan los gedeones. Y mis devocionales yo los hacía con ese Nuevo Testamento. Y el Señor comenzó a hablarme. Y para mí, el poder ir entendiendo el Evangelio de Juan, eso era algo maravilloso para mí. Yo nunca había entendido nada de la Biblia. Hasta que después compré una Biblia con zipper que está allá en mi casa, porque comenzó a dañarse y la guardé como recuerdo. Hermanos, Dios siempre ha querido que le conozcamos. El problema es suyo y mío, si no lo entendemos. Y aquí en Isaías capítulo 40 nosotros encontramos, comenzando en el versículo 10, atributos de Dios. Algunos se repiten en varios versículos, algunos yo los he agrupado, otros los he dejado para irlos viendo en el orden en que están en este capítulo. Comenzando en el versículo 10 dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. La primera parte, ¿cómo se presenta Dios aquí? Dice: el Señor vendrá con poder. Y la palabra poder aquí en hebreo es una gran fuerza, una gran energía que es capaz de arrasar con todo. Pero a diferencia de la energía, el poder, la fuerza de Dios, no solo es capaz de arrasar, sino de crear. Dios se presenta aquí como un ser de gran poder, de gran fuerza, de gran energía. Todopoderoso. El diablo no es todopoderoso. El diablo es un ser creado. Está limitado en poder. Él tiene más poder que usted y que yo. Pero el poder del diablo no da ni por los tobillos al poder de Dios. Dios tiene una gran fuerza, una gran energía incontenible. Hermanos, yo estaba viendo la fuerza del agua. Cómo el agua es capaz de arrasar con el muro de una represa. Cómo el agua es capaz de tumbar, arrastrar una casa totalmente completa con todos los ajuares y después la fue destruyendo. Pero el poder del agua, el poder del viento, toda la energía que pueda tener el sol o la estrella más grande o todas juntas no se comparan al poder, a la fuerza y la energía de Dios. Dice que Él vendrá con poder. Él es todopoderoso. Pero ¿qué más dice este versículo de Dios? Dice: Jehová el Señor, dice, y su brazo señoreará. ¿Cómo se presenta Jehová aquí? Como Señor, como el soberano, como el dueño, el propietario, la autoridad máxima. No hay ninguna autoridad igual a Dios, ni superior a Dios. Hermanos, la traducción al castellano que pone Señor, lamentablemente le quita la fuerza a la expresión en el original. Él es el dueño. Incluso esa palabra significa sátrapa. Dios es el que posee todo.
Él es el Señor, Él es el dueño. El ser humano cree que Él es el dueño. Nosotros fuimos puestos para administrar y ni eso hacemos bien. Me llamó siempre la atención en mi niñez. Frente a mi casa vivía una señora con varias empleadas y había una que creía que era la dueña. Ella era una empleada, lo único que tenía era la puerta para entrar y salir. Hay gente a veces que se cree que es la señora de la casa. O como tiene muchos años, tiene confianza, cree que es el dueño. Y a veces hasta habla en nombre del dueño. El dueño de todo es Dios. Él es el Señor y dice su brazo señoreará. Toda la autoridad, el poder y el dominio es del Señor. Su brazo es quien señorea, Él es quien manda. En la capital tienen una estatua con el brazo de Colón. El brazo fuerte es el de Dios. Él es el Señor, Él es todopoderoso. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo 11? Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Cómo se le presentó Dios aquí a Jerusalén a través del profeta Isaías? Como el pastor, no solo de Judá, sino de toda la nación. Pero Dios tenía una visión mucho más allá que la nación de Israel. Israel simplemente iba a ser la nación a través de la cual Dios iba a bendecir a las demás naciones. Pero Dios es el pastor no solo de Israel. Dios es el pastor por excelencia. Es el pastor de la iglesia. Y en la persona del Hijo se presenta como el príncipe de los pastores, el que señorea, el que manda, el que dirige a los pastores. Y dice que Dios como pastor apacentará. Apacentar es proveer pastos, proveer alimento. ¿Quién es el sustentador de su pueblo? Miren, lo espiritual y lo material es Dios. Él es el pastor. En su brazo llevará los corderos. Hermanos, ustedes saben para qué los pastores. Aquí realmente la gente se ha dedicado más a la ganadería de vaca. Aparece gente que tiene ovejas. Antes aquí en Atomayor había criadores de ovejas. Había ovejas que andaban en el pueblo. Había una que tenía una campanita, un cencerro, para que todas fueran detrás de ella. Pero los pastores en Israel tienen un sistema diferente a los demás pastores de otras naciones. Los pastores en Israel van delante de las ovejas, pero los corderos son llevados por los pastores para que se acostumbren al olor del pastor. Cuando esos corderos, cuando esas ovejitas son llevadas en los hombros, se acostumbran al olor del cuerpo del pastor, cómo huele el sudor del pastor, la ropa, y llegan a conocerlo por la voz, por el olor. ¿Qué usted cree que hacen esos corderos después que Él los pone que ya caminen? Todo el tiempo apegados al pastor. Se acostumbran a Él, andan con Él. Dice que Dios a sus corderos los lleva en su brazo, los carga, dice, y en su seno los llevará. Los apacienta, pero los carga. Se relaciona con esos corderos para que cada oveja del Señor se acostumbre al Señor y todo el tiempo acompañe, ande con el Señor, no se aleje del Señor. Hermano, ¿qué es cada cristiano? Mire, esto lo estaba diciendo a Jerusalén. Pero cada cristiano, ¿con qué se compara? Con una oveja, un cordero. Hermano, Dios, mire, la gente dice, agárrate de Dios. No, eso es imposible. Nadie puede agarrarse de Dios. Es Dios quien nos sostiene. Es Dios quien nos agarra. Es Dios quien nos lleva en su seno, quien nos carga. Y en lenguaje figurado, para que nos acostumbremos a su olor, para que nos acostumbremos a su voz y le sigamos. Que sea natural, llegue a ser algo natural en nosotros seguirle. Y mire, dice, pastoreará suavemente a las recién paridas.
Hermanos, las ovejas recién paridas están en una condición de vulnerabilidad, de debilidad, y que dice, Él las pastoreará suavemente. No pueden ir al ritmo de las otras ovejas. Dios provee pasto, carga a sus corderos y pastorea suavemente a las recién paridas, a las que están vulnerables. Ahora, en Israel los pastores tienen una costumbre con las que son necias. Les parten una pata. Por eso Dios habla de la perniquebrada. Pero las que son vulnerables, Dios las apacienta suavemente. Dios es nuestro pastor. ¿Recuerdan el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Hermanos, eso es más que un poema. Eso es una alabanza. Eso es el reconocimiento de quién es Dios, nuestro pastor. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo 12? Hermano, yo quiero, todo esto cuando aquí habla en algo que se llama lenguaje antropomórfico. Dios habla como si Él tuviera un cuerpo parecido al suyo y al mío para que podamos entender. Yo les soy honesto, cuando yo a veces estoy predicando o estoy estudiando la palabra en mi casa, yo mismo hablo cosas de Dios que yo tengo que decirle, Señor, explícamela porque yo no entiendo. Es que nuestra mente es muy corta para comprender a Dios. Y más adelante yo les voy a decir, hay unos versículos que hablan de eso. Pero ¿qué dice el versículo 12? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Usted sabe qué atributo de Dios se menciona aquí, su inmensidad. Su inmensidad. Versículos 15 al 17. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Y como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Versículo 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Hermanos, esto habla de la inmensidad de Dios. Dios es inmenso, inmenso. Fíjese que dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Todas las aguas que existen, Dios puede contenerla en el hueco de su mano y sobra mano, hermano. El hueco es esa parte de ahí. El mar Caspio, el mar Muerto, el Mediterráneo, océano Atlántico, océano Pacífico. Hermano, todas las aguas, Dios puede llevarlas en el hueco de su mano, para que usted entienda lo pequeño que es todo comparado con Dios. Dice que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. La tierra, cuando dice el polvo de la tierra, hermano, la tierra, Dios, para Dios la tierra, con 3 dedos, si tuviera mano como la suya y la mía. Dice que pesó los montes con balanzas y con pesa los collados. El Everest. Dios sabe cuánto pesa el Everest, los Alpes, el Pico Duarte, que es grande para nosotros. Aquí en esta parte de las Antillas es la altura más alta, valga la repetición. Pero hermanos, dice que Dios pesa los collados, los montes. Esa es la inmensidad de Dios. Dice que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. Hermanos, Brasil para Dios, eso es como una gota de agua que cae del cubo. Estados Unidos de Norteamérica, Estados Unidos mexicanos, para Dios son como una... Hermano, las mujeres que mayormente son las que trapean, aunque uno a veces hace alguito,
Cuando usted va a trapear, que agarra la cubeta y la pone en el suelo, que el agua salta y cae una gota de agua, usted se vuelve loca con eso. Dice, ay, se me cayó una gota de agua del cubo. No, para Dios todas las naciones, por más grandes que se crean, en lo físico y en todos los aspectos, son como una gota de agua que cae de un cubo. Rusia, para Dios es como nada. Ucrania, Francia, China, para Dios. Y esas son esas naciones grandes. ¿Qué será República Dominicana? ¿Qué será? No República Dominicana, la isla de Santo Domingo, incluyendo el Santo Domingo y Saint-Domingue. ¿Qué son para Dios? ¿Qué es esta isla? Hermanos, las más grandes son como polvo en la balanza. ¿Qué es República Dominicana? Una mojiganguita. Dice que Él hace desaparecer las islas como polvo. Hermanos, Dios es tan inmenso que usted puede tomar todos los árboles del Líbano para ofrecerle sacrificio, todos los animales, y no bastan, porque Dios es inmenso. Las naciones son como nada delante de Él. Óigame, cuando Dios las compara en todo el sentido que usted lo pueda ver, tamaño geográfico, como usted lo pueda ver, dice, son estimadas menos que nada y que lo que no es. No porque Petro por allá, Putin por allá, Biden por acá, Xi Jinping por allá, Kim Jong-un por allá. Esas naciones para Dios son estimadas en menos que nada. Se creen grandes potencias. Ahora mismo Putin estaba haciendo una exhibición, unos juegos de guerra allá en Rusia, exhibiendo unos tanques de guerra modernísimos, unos drones modernísimos. Eso para Dios es basura. Basura. Dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Si Dios necesitara sentarse, para Dios la tierra fuera como una sillita, quizás de unas plegables que venden por ahí. Dice que Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Dios agarra los cielos. De hecho, dice Apocalipsis que un día los cielos va a suceder como si fueran enrollados. ¿Quién usted cree que los va a enrollar? Es Dios. Es Dios. Dios mide todo con el palmo de su mano. Si Dios pudiera tener una mano para medir el universo, para Dios el universo sería del tamaño de la punta del dedo gordo a la punta del dedo meñique de la mano de Dios. Hermanos, Dios es inmenso. Se dice que el universo es infinito en tamaño, aunque realmente de hecho no. El asunto es que el universo está en expansión constante, está en movimiento constante. Hermano, nuestro Sol es una estrella enana. Es una de las estrellas más pequeñas en el universo. Hay dos estrellas que quedan cerca de nuestro planeta, después del Sol. Las dos más cerca que quedan, una es Alpha Centauri y otra se llama Betelgeuse. No Betelgeuse, sino Betelgeuse. Una queda a 465 millones de años para llegar a ella si se pudiera. Y la otra queda a 422 millones de años luz para llegar a ellas, y son las dos que más cerca nos quedan. Hay una estrella inmensa que nuestro Sol es como una brizna de polvo, Canis Majoris. Hermanos, Dios es más grande que el universo. Dios es más grande que la estrella gigante más grande conocida hasta ahora. Dios puede medir el universo con el palmo de su mano. Dios es inmenso. Versículos 18 al 20. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla.
El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿Qué dice el 25? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿Qué atributo de Dios hay aquí? Dios es trascendente, Dios es incomparable. Hermanos, en la creación no existe nada con lo cual se pueda comparar a Dios. Dios es totalmente diferente de su creación. Eso es lo que se llama la trascendencia de Dios. Dios está mucho más allá de su creación, pero Dios trabaja con su creación. Pero Él es incomparable. Ese ha sido el problema de la idolatría. Hermanos, el que crea un ídolo, el que se imagina a Dios, está queriendo rebajar la dignidad de Dios. Nunca trate de imaginarse a Dios. Hay un cuadro que se llama El Gran Poder de Dios, que tiene un oído dibujado, tiene un ojo dibujado, una boca. Eso es disparates. Dios nunca quiso que su pueblo hiciera ninguna imagen de lo que está en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, nada. Porque no hay nada con lo que podamos comparar a Dios. Nuestra imaginación no da para imaginarnos cómo es Dios. De hecho, Dios habita en una luz que es inaccesible e inmarcesible. Nosotros en este estado de pecado no podríamos ver ni siquiera la luz que cubre a Dios. Ni siquiera la luz que lo cubre. Para eso vamos a necesitar un cuerpo nuevo, para poder ver la luz de Dios en la ciudad santa de Jerusalén. Dios es incomparable, es intrascendente. El hermano Alvarito hablaba, por ejemplo, de que Aarón de manera irresponsable hizo un becerro y le dijo que ese era el que lo había sacado de Egipto. Comparó a Dios con un becerro, con un animal. Los egipcios, los griegos, los egipcios, muchos dioses. Uno de los dioses egipcios, Anubis, cuerpo de ser humano, cabeza de perro, de un perro Doberman. ¿Usted sabe lo que es comparar a Dios con un perro? Hermano, ¿usted sabe el insulto que eso es para Dios? Porque Él es trascendente, Él es incomparable. Comparar a Dios con cualquier cosa creada es insultarle. Esa es la idolatría, lo que hace es insultar a Dios. No caigamos nunca en eso. Y los griegos, al parecer los griegos, digo al parecer, pero yo creo que no. Zeus, el dios supremo de los griegos, un señor con la cabeza totalmente blanca, un perverso. Los griegos dicen que existen los semidioses, porque los dioses de los griegos, incluyendo a Zeus, ellos pintaban a Zeus tan perverso que Zeus de noche, decían ellos, que podía llegar a la casa de una mujer mientras el esposo no estaba, tomar la forma del esposo y tener relaciones con ella. Y que de la unión de Zeus con esa mujer nacía un semidios, mitad hombre, mitad Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque los griegos, los dioses de los griegos eran iguales que los griegos, unos perversos. Ellos estaban imaginando un Dios que era igual a ellos en lo moral. Dios es incomparable en su naturaleza y es incomparable en sus atributos, en sus cualidades morales. A Dios no se le puede comparar con nada, ni en su naturaleza como Él es, ni con quien Él es. Dios en lo moral no hay nada. Óigame, si en su naturaleza, si en como Él es en su naturaleza no hay nada, como quien Él es, mucho menos. Mucho menos. La naturaleza moral de Dios es tan grande, tan inmensa, trascendente,
que un solo pecado trajo castigo a toda la humanidad. Un solo pecado insulta a Dios. Él es incomparable, Él es trascendente. Y ese mismo versículo 25 habla de otro atributo de Dios. Dice el santo. ¿Cómo es Dios? Santo. El único atributo de Dios que se hace mención de Él 3 veces es santo. Santo, santo, santo. En la palabra de Dios, y esa era una costumbre tanto de los hebreos como Dios al usar instrumentos humanos, cuando Dios quería dar a entender que algo era seguro, ciertísimo, 2 veces se repetía la palabra. Y con respecto a la santidad de Dios se menciona 3 veces. Es lo único que se menciona 3 veces, refiriéndose a los atributos de Dios. Él es santo, Él es totalmente diferente. Dios es santo en su naturaleza y es santo en lo moral. En sus aspectos, en sus cualidades morales, Dios es santo. Dios no tiene relación alguna con el mal. Dios aborrece, detesta el mal. Él no es la causa del mal. Dios lo que hace es que puede usar el malo. Lo malo que el malo quiere hacer, Dios tiene la capacidad de usarlo para su gloria y bendecir a los suyos. Pero Él nunca es el origen del mal. Y el pensar en algún momento eso es un tremendo pecado contra Dios. Dios es totalmente diferente en sus cualidades morales. Dios está por encima. Algunas personas tratan de decir que el ser humano ha creado los dioses para explicar las cosas que no entiende, que el ser humano ha inventado a Dios para explicar fenómenos en la naturaleza que no hay manera de explicarlos si no fuera por la invención de Dios. Hermanos, usted y yo somos invención de Dios. El verdadero Dios, hermanos, el Dios de la Biblia nunca podría ser invención de la mente del hombre. Los ídolos sí, porque el hombre nunca podría imaginar un ser que moralmente fuera superior a él. Los seres humanos inventan dioses con cualidades parecidas a las del ser humano. Por eso es que los ídolos son perversos. El ser humano nunca podría imaginarse que existe un ser como Dios. Eso no es propio de una naturaleza perversa, caída, sucia, asquerosa. Dios tuvo que revelarse. Dios habló con Adán y Eva en Edén, en el huerto que fabricó en Edén. Y cuando el hombre pecó, que se atrofió la imagen de Dios en el hombre, Dios procuró que lo que Él quería que el hombre conociera estuviera por escrito. Y en el Hijo Jesucristo se mostró de manera más perfecta, se reveló. Dios se ha revelado, Dios se da a conocer, Él se muestra al hombre. Nunca ningún ser humano, por más filósofo, por más gran pensador que fuera, podía imaginarse a Dios. Él es santo, Él es superior. No hay nadie que esté al nivel moral de Dios. Él es único. Pero ¿qué sigue diciendo la palabra de Dios? Versículo 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplen ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Mire, aquí está implícita la omnipotencia de Dios y el señorío de Dios. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si no fueran nada. Hermanos, los poderosos
Nosotros leemos los libros de la historia de la humanidad y encontramos allí grandes conquistadores, grandes generales, pero están registrados en esos libros. Y yo le hago una pregunta: ¿cuántas veces al día usted se recuerda de Alejandro el Grande? ¿Cuántas veces al día usted recuerda a Platón? Hermano, los que se han creído poderosos, Napoleón Bonaparte, Enrique IV, todos los que se han creído grandes, ese rey Enrique fue rey tanto en Europa como en América. Él decía que en su reino no se ponía el sol, porque él gobernaba tanto en Europa como en América. Y cuando en un día estaba oscureciendo, en el otro estaba quizás amaneciendo. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están? Secos, secos. Él los convierte como nada. Hay gente que quiere que su nombre se perpetúe. Usted y yo vamos a morir a menos que Cristo venga antes. Y en esta iglesia va a haber una generación que no va a saber quién era usted y quién era yo. Y quizás como existe YouTube y existen las redes sociales, se aparezcan predicaciones de Franklin, del hermano Amós, de José Manuel y de los otros que predican. Dice, pero ese, y le van a decir un día a Alancito, a una de mis nietas, a Aarón, le van, pero ese era tu abuelo. Ese era el que decían ni que un tal Amado, un flaquito, chiquito. Y después se van para su casa, ¿y qué le importa a ellos quién era yo? Hermanos, la idea del que predica, la idea del que enseña, la idea del que ministra en la iglesia, no es que lo recuerden a él cuando muera, es que cuando él muera la gente siga recordando al Señor. Usted y yo vamos a pasar y a los poderosos los convierte en nada y los pone como que nunca fue, como que nunca tuvieron raíz, como un tronco que nunca tuvo raíz. Que Dios le dice Putin, Zelensky, Bolsonaro, Daniel Ortega, que está metiendo preso a cardenales, a pastores, a todo el que dice que él es un mal presidente. ¿Sabe qué va a pasar con Daniel Ortega? Dice que sopla y se secan. Se secan. Ay, los poderosos. Usted sabe que a mí me da miedo esa gente, pero es por ellos. Es por ellos, porque yo sé el juicio de Dios. ¿Qué dice el versículo 26? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Mire, Dios aquí se presenta como creador, omnipotente y Señor. Se presenta aquí, dice, mirad quién creó estas cosas como creador. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza omnipotente y el poder de su dominio, su señorío. Aquí las agrupa y aquí se presenta como creador. En la escuela presentan la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang. Hubo una gran explosión, había una gran masa y un día explotó. Hermanos, para explotar algo necesita una fuerza que la haga estallar. ¿Quién hizo esta? Supongamos que fuera verdad, había una gran masa. ¿Cómo de qué tamaño era esa gran masa? Porque si la estrella más grande conocida hasta ahora, el sol nuestro, no se ve dentro de esa estrella, y existen millones de estrellas, ¿de qué tamaño era esa masa tan grande? ¿Y de dónde salió esa masa tan grande? ¿Y qué fuerza hizo estallar esa masa tan grande?
Las explosiones destruyen, no crean vida, destruyen. Supongamos que explotó eso. ¿Cómo surgió la primera célula, el primer ser vivo? ¿De dónde salió? No pudo venir por generación espontánea porque lo que había era una gran roca. ¿De dónde salió el agua de esa gran roca? Porque cuando explotó, los diferentes elementos debieron salir rodando con la fuerza de la explosión y con el giro de todas esas cosas. Dios es el creador. El problema es que si el ser humano reconoce que Dios es el creador, tiene que reconocer que el que manda es Dios porque es el dueño y que hay que darle cuentas a Él, y ellos no quieren darle cuentas a Dios. Él es el creador de todas las cosas y Él conoce toda su creación. Llama a cada cosa creada por sus nombres y no se le olvida nada. La grandeza de su fuerza, el poder de su dominio. Y Dios no ha muerto, por si acaso. Porque por ahí predican que Dios está muerto. Dios no ha muerto. Yo creo en un Dios vivo. Muerta es la humanidad sin Dios y sin esperanza. Versículo 27. Y qué interesante esto. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquí Dios se presenta como eterno, omnisciente, todopoderoso y creador. ¿Qué decía la nación de Israel? Mi camino está escondido de Jehová. Dios no sabe lo que yo hago. Dios no sabe lo que yo hablo. Mi vida es desconocida para Dios. Dice, ¿por qué tú dices eso, Jacob? ¿Por qué tú dices eso, Israel? Y que decían, de mi Dios pasó mi juicio. A mí no me va a pasar nada. Y eso dice la humanidad. Yo siempre oigo que Cristo viene. No, hombre, esos son cuentos de camino. A Dios no le importa. Es más, nosotros somos tan malos que Dios hasta nos soltó ya. No. Hermanos, tus caminos, mis caminos, la vida de cada ser humano no está escondida de Jehová. Por varias razones. Esto implica varios atributos de Dios. Por lo menos 2 atributos de Dios. Omnisciencia y omnipresencia. Omnisciencia, omnipresencia. ¿Con qué tiene que ver la omnisciencia? Dios todo lo sabe. Dios no necesita aprender. Dios todo lo conoce desde la eternidad pasada. Lo que para nosotros es pasado y futuro, para Dios es un eterno presente. Dios todo lo conoce. Pero no solo es que Dios todo lo sabe, sino que Dios entiende todo. Nosotros, producto del pecado, a veces tenemos los datos y no los sabemos manejar. Dios no solo lo sabe todo, lo entiende todo. Pero la omnisciencia de Dios también implica no solo que Él lo sabe todo, lo entiende todo, sino que de todos los hechos, Dios sabe todos los posibles finales que pueden tener los hechos. Nosotros estamos limitados. A veces, cuando nosotros pensamos tomar una decisión, simplemente vemos 2 posibilidades. Dios conoce todas las posibilidades. Dios no tiene que pensar para tomar una decisión. Dios toma las decisiones porque Él conoce todas las posibilidades de cada decisión. Y conoce las consecuencias de cada decisión. Él lo sabe todo. Tus caminos, mis caminos, no están escondidos de Dios. Pero también
Como Dios es inmenso, Dios lo llena todo. No confunda eso con una doctrina que dice que Dios es parte de todo. No, Dios lo llena todo. Dios es espíritu. Para usted y para mí existen los vacíos. Para Dios no existe vacío. Para ponérselo más claro, para nosotros entre esas dos hileras de sillas hay un pasillo vacío. Para Dios ese pasillo no está vacío, Dios lo llena todo. Para Dios no existen los vacíos. ¿Y sabe qué implica la omnipresencia de Dios? La idea de la palabra que se traduce omnipresencia es que no solo Él es inmenso, lo llena todo, sino que Él está de frente a todos. Dios está, como Él promete en su palabra, ahora mismo. Como aquí hay más de 2 o 3 reunidos en su nombre, pero con 2 o 3 basta, que Él promete su presencia de una manera especial. Dios está presente en todos los lugares, pero en el culto Él promete su presencia de una manera especial para bendecir, para obrar en los corazones de los que están congregados. Pero Dios no necesita que nosotros lo llamemos para estar en el culto. Pero ahora mismo Dios está de frente a cada uno de nosotros. Dios está de frente a ti y está de frente a mí sin ponerse de espalda. Esa es la omnipresencia de Dios. Dios ahora mismo está de frente, lo que queda del otro lado de la tierra. Si usted pudiera hacer un hoyo y pasar por el centro de la tierra sin volverse polvo, sin quemarse, va posiblemente a salir en el continente asiático, en China, por allá. Dios está de frente ahora mismo a ti y a mí, pero también está de frente en China. La Estación Espacial Internacional, que tiene científicos de Rusia, de Estados Unidos y de otros países, está dando vueltas, le da vuelta a la Tierra varias veces. Ella pasa por aquí. Mi hijo Joel y yo le damos seguimiento con una aplicación y le hemos visto que pasa, una velocidad increíble. Cuando usted le está viendo aquí, ya ella está sobre Puerto Rico. Lo que pasa es que por la altura la seguimos viendo aquí, hasta que desaparece. Dios está de frente a los que están en la Estación Internacional. Y si usted se va a la luna, Dios está de frente a usted en la luna. Él es omnipresente, su rostro está en todos los lugares. Esa es la omnipresencia de Dios. Así que tus caminos, tu estilo de vida, como tú vives, no está escondido de Dios. Y las consecuencias de tu estilo de vida, Él no se ha olvidado. Así que no podemos decir como Jacob, como Israel, mi castigo pasó ya. Si Él me iba a castigar, eso va lejos ya. No, no. Por eso dice, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Y aquí dice, habla de la eternidad de Dios. Dios tiene existencia por sí mismo. Eso se llama la aceidad de Dios. Ese atributo se llama así, la aceidad de Dios, que tiene existencia por sí mismo. Usted y yo hemos sido creados, Dios no. Él tiene existencia propia y no depende de nada de lo creado para existir. De hecho, Dios ni siquiera, alguien dijo que Dios creó al ser humano porque necesitaba compañía. Déjeme decirle que antes de que nosotros existiéramos, las 3 personas de la Trinidad existen. Dios el Padre tiene al Espíritu Santo y tiene al Hijo. Dios se relaciona consigo mismo. ¿Usted sabía eso? Que Él no nos necesita a usted y a mí para tener amigos. Y que yo sí estoy como solo en este universo como... Y entonces yo lo ilumino y también yo estoy solo aquí. Déjame crear un ser ahí que yo pueda hablar con él y de vez en cuando me brinde un cafecito en el huerto del Edén. No.
Hay gente que cree que Dios lo necesita. Tú necesitas a Dios, yo necesito a Dios. Dice que no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Wow. Si usted y yo pudiéramos alcanzar el entendimiento de Dios, ya Él no sería Dios, sería igual que nosotros. Seríamos iguales. ¿Cuántos atributos de Dios aparecen aquí? Qué tremendo. Ahora, hermanos, todo esto, wow, la inmensidad de Dios, omnisciencia, omnipotencia, la trascendencia de Dios, la seidad de Dios, wow, qué palabras altisonantes. Wow, cuánta riqueza en el vocabulario para hablar de Dios. Bueno, no creo que la idea de Dios, al decirle a Isaías que escribiera este pasaje, fuera para tener abundancia de palabras, pero tampoco el hecho de yo mencionar esas palabras en esta noche implica que mi propósito es que ustedes sepan cuán bello es el idioma español. No. El asunto es que estos atributos de Dios tienen una relación con cada uno de nosotros. Y específicamente Él se lo dijo a la nación de Israel y en este pasaje a Jerusalén. Para ellos tenía dos implicaciones, pero para usted y para mí, cada uno de estos atributos tiene implicación. Miren el versículo 10. La segunda parte comienza, dice algo de las implicaciones. Dice, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Dios dice que el que le busca tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, usted y yo debemos creer que Dios recompensa, que Dios galardona por los atributos que le adornan, por los atributos que son parte de su naturaleza. Hermanos, si Dios no fuera omnipotente, si Dios no fuera omnisciente, si Dios no fuera omnipresente, si Él no fuera el Señor, nunca podría ni galardonarnos ni castigarnos. De la única manera que Dios puede galardonar a los que le buscan y castigar a los rebeldes es si Él tiene todo el poder, todo el señorío, toda la autoridad, toda la sabiduría para controlar todos los acontecimientos. Dios controla todo lo que sucede. Él puede alterar todas las cosas. De hecho, el único que puede alterar las leyes que Él ha creado es Él. Por eso es el único que puede hacer milagros, obras de poder, exhibir esas obras, porque Él tiene el poder, la sabiduría, el señorío para hacerlo. ¿Qué implicación tienen los atributos de Dios? Que Él galardona a los que le sirven. Por eso dice, he aquí que su recompensa viene con Él y su paga delante de su rostro. Si Él no fuera quien Él es, el diablo podría alterar los planes de Dios. Podría oponérsele a Dios de tal manera que Él no podría ni galardonar ni castigar. El diablo trastornaría todas las cosas y Dios se vería imposibilitado de hacer algo. Pero Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es el creador, Él es omnipresente, Él es trascendente, Él es inmenso, Él es incomparable en su naturaleza y sus atributos morales. Y por eso tú puedes confiar en que Él es galardonador de los que le buscan y que el trabajo tuyo y mío en el Señor no es en vano. Hermanos, el creer, por lo menos este capítulo tiene dos cosas que implican tu vida y la mía. Dios puede galardonarnos y quiere hacerlo. Quiere premiarnos y lo va a hacer, hermano. Él no olvida el trabajo de los suyos. No es en vano, hermano. Su galardón viene porque Él es Dios. Él es quien Él es. Él es como Él es. Y Él es el único que puede prometer eso.
¿Usted sabía que una de las grandes mentiras del diablo es que el diablo hace promesas que él no puede cumplir? El único que puede cumplir sus promesas es Dios, por quien Él es y por como Él es. Hay 3 religiones que son monoteístas, creen que existe un solo Dios: la judía, la musulmana y la cristiana. Hermano, donde único usted encuentra promesas es en la Biblia. ¿Usted sabía que los musulmanes en el Corán no tienen promesas? Porque el Dios de los musulmanes no puede prometerle nada porque es invención de Mahoma. El Corán no tiene promesas. El único Dios que es capaz de prometer, porque es el único que puede cumplir, es Dios. Donde único usted encuentra promesas es en la Biblia. Porque Él es el único que tiene los atributos para cumplir lo que promete. Y Dios promete galardonar a los que le buscan. Su galardón viene delante de Él. Su galardón viene con Él. Por eso es que la Biblia dice: para pagar a cada uno conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. Esa implicación, confía en el Señor. No importa lo que presente esta humanidad. No importa que veamos que la humanidad se está autodestruyendo. No importa lo que veamos, hermanos. Dios tiene galardones para los suyos. Pero hay otra implicación, hermanos, versículos 29 al 31. Tremendo, hermano. Tus fuerzas y las mías son limitadas. De hecho, nosotros no nos hacemos más fuertes. Nos hacemos más débiles con el paso de los años. Mira a Schwarzenegger. Schwarzenegger, Mr. Universo. Películas, El Exterminador. Lou Ferrigno, amigo de Schwarzenegger. Hulk, el hombre increíble. Un tipazo. ¿Usted ha visto el cuerpo de Schwarzenegger? Está melcochoso, hermano. Está melcochoso. Yo me miro en el espejo y entre la barriguita que tengo y el pecho se me ven como una arruga en el pecho. Y me miro la piel, hermano, y me veo cuadritos en la piel. La piel uno va viéndose los cuadritos de la piel porque se va poniendo flácida. Pues déjeme decirle que estos atributos que Dios ha mostrado de Él en Isaías 40, dicen los versículos 29 al 31, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan fíjense que aquí no dice los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, nosotros a veces nos sentimos desmayar. Nos sentimos sin fuerzas. A veces vienen pensamientos a nuestra mente de tirar la toalla. Pero aquí dice que Dios, por quien Él es, por las virtudes, los atributos que son parte de su naturaleza y de su carácter, Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hermanos, la matemática de Dios es diferente a la matemática de los hombres. Aquí está el hermano Franklin, está José Manuel, que a los ingenieros, a los que son ingenieros le dan mucha matemática. Todas las ramas de la ingeniería le dan mucha matemática. Hermano, 0 por 0, ¿cuánto da? 0. 0 por 1, ¿cuánto da? 0. Todo lo multiplicado por 0 da. Pues la fuerza de Dios multiplicada por la 0 del hombre da mucha. Dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna, se la multiplica. En multiplicación, eso es
Cero. Porque si no tiene fuerza y Dios le multiplica lo que no tiene, tiene mucho menos. Pero no, en la matemática de Dios, la fuerza cero del hombre, Él se la multiplica, Él le da esfuerzo alcanzado. Dice que los muchachos se fatigan y se cansan. Mi nieto saltó, brincó, jugó. Ahorita de que llegó se echó en esa silla. Los muchachos brincan, uno se cansa primero que ellos, pero gotean, hermano. Gotean. Y no hay cosa que duerma, siempre tiene un cansancio, un adolescente. El adolescente como que no se cansa de dormir, porque al dormir, hermano, están mucho en la cama. Blanca me dice, pero yo no sé que tú te acuestas. Bueno, en rehabilitación me dijeron que de vez en cuando descanse el cuerpo, y yo me acuesto a veces para descansar el cuerpo. Pero molesta, hermano, yo lo que di vuelta en la cama. Pero Dios, aún a los muchachos que se creen Superman, se creen todopoderosos, ellos flaquean, caen, se cansan. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice que levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, nosotros dependemos de Dios. Nuestras fuerzas vienen de Dios. Les voy a decir algo que quizás muchos de ustedes no conocen. No sé si es al único predicador que le pasa, pero hermanos, el predicar agota. Después que uno se baja del púlpito, baja agotado. Baja agotado. Estudiar la palabra, escribir, óigame, eso agota. Dios da las fuerzas. Hermanos, si ustedes se sienten desfallecer, si ustedes se sienten a punto de tirar la toalla, si ustedes viendo que el malo es premiado, si ustedes viendo todo lo que ven, se sienten desmayar, se sienten sin fuerzas, acérquese al Señor, confíe en el Señor. El Señor, mire, por su omnipresencia, está con nosotros y en nosotros por su Santo Espíritu. Espíritu de poder, amor y dominio propio. La palabra poder es fuerza, energía. Quien nos da energía, fuerza, es el Espíritu de Dios. Porque esa es una promesa a los que esperan, los que le esperan. Yo veo a veces cristianos y yo me pregunto, ¿con qué ánimo lo hacen? Es el ánimo del Señor. El predicador R.C. Sproul, muy conocido, la última vez que yo lo vi predicando con oxígeno, llegó en silla de ruedas con oxígeno y así predicó. Hermanos, hay un predicador, usted lo puede buscar en YouTube, no sé su nombre, pero está en YouTube. Ese predicador, él no se para como usted y como yo. Él camina agachado, en las piernas, él no endereza sus piernas. Y así agachado, él se mueve en el púlpito agachado, de aquí para allá, con su micrófono en la mano, como a esa altura. A esa altura, más o menos, agachado, sus piernas totalmente dobladas. Y aquí había una hermana, doña Rosa Albuerme, en posición fetal, acostada en su cama, que el único fuera de dos de sus hijos que le podía poner la mano era el hermano César Cáceres, el padre del hermano Amós, era el único que podía ponerle la mano. Rosa Albuerme, en posición fetal, encogida en su cama, preparaba maestras de clase bíblica. Enseñó a mujeres de esta iglesia cómo se daba una clase. Enseñó a Manuel Emilio Puello, enseñó como a 3 o 4 hombres de la iglesia, a Manuel Ramos, a dar clases bíblicas, ahí acurrucada en una cama. Esas fuerzas las da Dios. Las alas
para volar, para remontarse por encima de las debilidades de la humanidad, las da Dios, por quien Él es, por los atributos que le adornan y son parte de su naturaleza. Los atributos de Dios tienen implicaciones para nosotros. Es el único que puede hacer eso. A veces, yo los otros días le pregunté al hermano Amo, dime, ¿cómo está la circulación de tus piernas? Hermanos, a veces hay personas que para venir a un culto, yo oigo gente a veces que dice, no, lo que pasa es que tú sabes, yo tengo problemas de la presión. Yo sé, hay momentos que usted salir de su casa puede ser un inconveniente físicamente, pero también hay gente que pone muchas excusas. Hay situaciones que yo duré un mes en mi casa y echo de menos ese mes porque me llevaban lechosa, plátano. Pero hermano, yo quería estar aquí. Yo ver los cultos en mi casa, de que con Blanca sentada al lado. Le dije, bueno, vamos a ver si yo este domingo llego. Pero hermano, llega un momento que tú te cansas de estar bebiendo pastillas y que debes tener un horario. Yo no sé, el hermano Amor, yo a veces lo relajo. Porque cuando yo voy a la casa a alguna reunión, yo veo un canasto que él tiene allá, no sé cómo con cuántos medicamentos tiene ahí. Y yo estoy seguro que eso, él se recuerda de una y roza la de las otras. Hermano, llega un momento que eso cansa. Pero quien te dé el ánimo es el Señor. Yo no sé, yo me siento, a veces yo quiero ir a los cultos. Hermano, tú tienes el Espíritu de Dios. Las alas para venir al culto te las da el Señor. Las fuerzas al que desfallece. El Señor te puede hacer correr. Quizás tus piernas no corran, pero tu corazón sí. Tu espíritu, tu alma pueden correr. Porque Dios tiene los atributos necesarios y vive en ti y en mí, en la persona del Espíritu Santo. Los atributos de Dios no es solo para que digamos, wow, cuán grande es Dios. Es para que sepamos quién es Él y lo que puede hacer en nosotros y lo que está haciendo en nosotros. Di, no quiero, no me interesa. Vuelvo y le digo, hay situaciones en que hermanos no pueden venir a los cultos. Mire, a mí no me gusta poner mucho ejemplo de gente viva, porque después en el tiempo dan unas metidas de pata que uno hasta vergüenza le dan. Pero miren, hermano, yo recuerdo, una persona le tengo un gran aprecio, el hermano Ángel Ubiera, desde que fue mi maestro en el liceo. Y yo venir un domingo en la mañana, y yo vengo a esa calle ahí, y ver a Ángel Ubiera venir temprano al culto, con su Biblia en la mano casi cayéndose, que no podía casi controlar la velocidad de sus piernas, pero venía al culto primero que muchos que están derechitos. Decía, wow. Y el hecho de que yo lo viera que él venía era que llegaba primero que yo, hermano. Porque yo lo veía, él pasaba así cuando yo venía subiendo. Y yo lo veía venir así. Dios es quien da fuerzas, hermanos, por quien Él es y por cómo Él.